En una vibrante y bulliciosa ciudad, se encontraba un barrio marcado por la lucha y el esfuerzo diario de sus habitantes, entre ellos, se destacaba Valentina, una joven latina de 17 años con sueños grandes y un carácter fuerte. Desde pequeña, Valentina había aprendido a adaptarse a las circunstancias difíciles que la rodeaban. Con su madre trabajando largas horas en un supermercado y su padre ausente debido a su responsabilidad en las fuerzas especiales, Valentina se convirtió en el pilar de la casa. Cada mañana, al salir de su pequeño apartamento, se enfrentaba a un mundo que a menudo la subestimaba. La escuela era un refugio, pero también un campo de batalla donde las diferencias culturales y socioeconómicas eran evidentes. Valentina sobresalía en sus estudios, destacándose como una de las mejores alumnas de su clase. Aunque no siempre recibía el reconocimiento que merecía, sus amigos eran su apoyo y juntos navegaban por los desafíos propios de su entorno. La relación entre Valentina y su padre era una mezcla de admiración y añoranza. Aunque él estaba presente físicamente solo en ocasiones especiales, ella sentía su influencia en cada decisión que tomaba. Siempre le decía que debía ser valiente y nunca permitir que la opinión de otros le afectara. Recuerda, hija, no importa lo que digan, tú conoces tu verdad, solía repetirse cuando las dificultades parecían insuperables. Una tarde, mientras caminaba hacia casa después de clases, escuchó gritos provenientes de una esquina cercana. Un grupo de jóvenes estaba discutiendo acaloradamente con un par de policías que había llegado para calmar la situación. Valentina sintió una punzada en el estómago. Sabía que muchas veces los agentes no comprendían el contexto cultural del barrio y tendían a juzgar sin conocer la realidad de cada persona. Fue entonces cuando se acercó al lugar para defender a un amigo al que estaban tratando injustamente. En ese momento, valiente pero consciente del riesgo que corría, decidió mencionar que su padre estaba en las fuerzas especiales. Sin embargo, lo que esperaba fuera un acto de defensa personal pronto se tornaría en una situación inesperada. Valentina se acercó al grupo con el corazón latiendo con fuerza, observando cómo los policías intentaban controlar a un grupo de jóvenes que, visiblemente alterados, discutían sobre una falta de respeto que había escalado. La tensión en el aire era palpable. Sabía que a menudo las interacciones entre la policía y los habitantes del barrio terminaban mal. Sus amigos, a quienes conocía desde la infancia, representaban una parte importante de su vida, y verlos en esa situación le causaba una profunda frustración. Cuando el policía comenzó a gritar, Valentina sintió que la indignación burbujeaba dentro de ella. No podía permitir que las injusticias pasaran desapercibidas, así que, armada de valor, se acercó y alzó la voz para defender a su amigo. No es justo, él solo estaba defendiendo su derecho a hablar, exclamó, intentando que su voz se escuchara por encima del caos. Sin embargo, la respuesta del oficial fue despectiva. ¿Y tú quién eres para intervenir? Solo eres una niña. Además, ¿qué sabes tú de las fuerzas especiales?, dijo con una risa burlona, ignorando por completo el mensaje detrás de sus palabras. Esa risa resonó en la mente de Valentina como un eco hiriente. Era como si cada sílaba apuñalara su dignidad. El hecho de que su padre trabajara en un lugar tan respetado debería haber valido algo, pero en ese instante se sintió invisible y menospreciada. La frustración se transformó rápidamente en rabia. Valentina sabía que no podía dejar que sus emociones la dominaran, así que respiró hondo y se concentró. Mi papá es un héroe, afirmó con firmeza, tratando de mantener la compostura a pesar de la burla que había recibido. Él arriesga su vida para proteger a personas como ustedes. Sin embargo, el policía no parecía escucharla. Su mofa seguía resonando en sus oídos. La situación se tornaba cada vez más tensa y caótica, mientras Valentina, en medio de ese mar de desprecio y risa, sentía que el peso de la injusticia recaía sobre sus hombros. Su mente giraba en torno a la idea de que un simple intento de defender a un amigo había desencadenado una serie de eventos que cambiarían su vida para siempre. ¿Cómo podía hacerse? Escuchar en un mundo que parecía tan decidido a ignorarla. La tensión en el aire era palpable, y Valentina sintió cómo su determinación se enfrentaba al desdén del oficial que estaba frente a ella. El policía, con un rostro marcado por la dureza del trabajo en las calles, levantó una ceja mientras la miraba de manera despectiva. ¿Y tú quién te crees, una heroína?, dijo, su voz impregnada de sarcasmo. Sus palabras eran como un golpe directo a su pecho, pero ella no se dejaría amedrentar.
Solo estoy diciendo que no es justo lo que le están haciendo, replicó Valentina, intentando que su voz sonara firme y segura, pero el oficial, evidentemente divertido por la audacia de la joven, decidió intensificar su burla. Oh, claro, porque tu papá en las fuerzas especiales es una gran referencia aquí, ¿acaso eso te hace más inteligente que nosotros?, dijo mientras soltaba una risa burlona que resonó entre los presentes. El comentario le cayó como un balde de agua fría. En sus ojos, Valentina podía ver cómo el resto del grupo reaccionaba, algunos se reían nerviosamente, otros simplemente observaban con incredulidad. Era como si el oficial intentara despojarla no solo de su argumento, sino también de su dignidad y valor. Mi papá protege a personas como ustedes, respondió ella con voz temblorosa pero decidida. Él arriesga su vida por nuestra comunidad. Pero esas palabras apenas parecieron tener efecto en el policía, con un gesto de desprecio, sacudió la cabeza como si estuviera tratando de ahuyentar una mosca molesta. Y tú que sabes de sacrificio, solo eres una chica adolescente jugando a ser valiente, continuó, mientras su risa se hacía eco en el entorno caótico. Valentina sintió cómo la rabia se acumulaba en su interior. Más allá de defender a su amigo, estaba luchando contra la imagen estereotipada que muchos tenían sobre ella y sobre su barrio. La injusticia de esa situación la impulsó a seguir luchando, aunque cada palabra que salía de la boca del policía parecía cerrarle más puertas. Mientras tanto, las palabras del oficial retumbaban en su mente. ¿Qué sabes tú? Sin embargo, Valentina estaba decidida a demostrar que conocía mucho más de lo que él podía imaginar. La indignación no solo era personal. Era un reflejo de todas las luchas que enfrentaban quienes vivían en comunidades como la suya. En ese momento crucial, sabía que debía encontrar una forma de hacerse escuchar antes de que todo se descontrolara aún más. La burla del oficial resonaba en la mente de Valentina, pero en lugar de dejar que la humillación la dominara, decidió usarla como una fuente de fuerza. Cada risa despectiva del policía encendía su determinación y alimentaba su deseo de demostrar que no estaba mintiendo. Sabía que la imagen que él tenía de ella, como una joven frágil e insignificante, era errónea. Con cada palabra que pronunciaba, se esforzaba por representar a todos aquellos que habían sido subestimados y malinterpretados. No estoy mintiendo, exclamó Valentina, su voz ahora firme y clara. Mi papá es un soldado, está fuera defendiendo a nuestro país y a nuestra comunidad, yo sé lo que eso significa. A medida que hablaba, su corazón se llenaba de orgullo por su padre, quien había sacrificado tanto para protegerlo todo. Al recordar sus enseñanzas sobre el valor y la integridad, su confianza comenzó a brillar a través de las dudas que el oficial había intentado sembrar en ella. Valentina miró directamente a los ojos del policía, buscando no solo desafiarlo con su mirada, sino también intentar alcanzar algo más profundo en él. Sabía que muchos veían a las comunidades como la suya solo a través de estereotipos distorsionados y prejuicios arraigados. No soy solo una chica adolescente, continuó con la cabeza en alto, soy alguien cuyo padre arriesga todo. ¿Acaso eso no cuenta? El silencio momentáneo que siguió fue pesado. Algunos otros presentes comenzaron a murmurar, contagiados por su valentía. Valentina sintió como el ambiente cambiaba sutilmente. Ya no era solo un grupo de jóvenes acorralados por la autoridad, sino un colectivo unido en torno a una voz decidida. No obstante, el policía no parecía dispuesto a ceder ante su argumento. Sin embargo, Valentina había despertado una chispa de empatía en otros miembros del grupo que observaban la escena desde el margen. A pesar del intento de menosprecio del oficial, ella no iba a permitir que sus palabras anularan su verdad ni la realidad de quienes la rodeaban. Mientras más se reafirmaba, más clara se volvía su misión, demostrar que su comunidad merecía ser escuchada y respetada. Esa lucha no solo era personal, representaba un cambio necesario en cómo se percibía a las personas como ella en un mundo lleno de prejuicios y falta de comprensión. Valentina ya no sentía miedo, en cambio, sentía un nuevo propósito surgiendo dentro de ella, dispuesto a enfrentar cualquier obstáculo por delante. Mientras Valentina se mantenía firme en su defensa, el ambiente a su alrededor empezó a cambiar. La tensión que había dominado la escena comenzó a ser interrumpida por un sonido familiar, el motor de un vehículo policial que se acercaba. Valentina, aún concentrada en el oficial que la menospreciaba, no se dio cuenta de la llegada de un nuevo coche hasta que vio la insignia en la puerta y escuchó los pasos de otros oficiales al salir.
Era evidente que esta nueva llegada no era parte de la situación inicial, un hombre de cabello canoso y con un porte autoritario, que parecía tener más experiencia, se acercó rápidamente al grupo. Al ver la escena, su expresión cambió de curiosidad a preocupación. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó con firmeza, observando a los jóvenes y luego al oficial que había estado burlándose de Valentina. El oficial que había ridiculizado a Valentina trató de explicar la situación, pero sus palabras sonaban vacías ante la autoridad del nuevo policía. Valentina, sintiendo una mezcla de ansiedad y esperanza, decidió aprovechar esta oportunidad. Con voz clara y decidida, le explicó al nuevo oficial lo que había ocurrido y cómo el primero había menospreciado tanto a ella como a su padre. El hombre mayor escuchaba atentamente y asintió, su mirada se suavizó al comprender el contexto. Es inaceptable que se trate a una joven de esa manera, todos merecen respeto, dijo con un tono grave pero comprensivo. La respuesta fue como un bálsamo para Valentina, quien sentía que por fin alguien entendía su lucha. Los murmullos entre los presentes comenzaron a crecer, el cambio en la actitud del nuevo oficial era evidente y palpable. Mientras tanto, el policía burlón se encontraba visiblemente incómodo ante la intervención de su superior. A medida que la situación se desarrollaba, Valentina notó cómo otros jóvenes empezaron a unirse a ella, sintiéndose valientes al ver que alguien estaba dispuesto a escucharles. El ambiente hostil comenzó a transformarse en uno de apoyo y solidaridad. No estamos aquí para causar problemas, continuó Valentina, solo queremos ser escuchados. La llegada del nuevo oficial cambió radicalmente el tono del encuentro. Ya no era solo un enfrentamiento entre autoridad y jóvenes del barrio, se convertía en un diálogo sobre respeto y dignidad. En ese momento, Valentina sintió el poder de su voz resonar más allá de su propia historia personal, simbolizando una lucha colectiva por la justicia en su comunidad. Así, lo que comenzó como un conflicto se transformó en una oportunidad para crear conciencia y abrir un espacio para el entendimiento. Valentina se dio cuenta de que no solo defendía a su amigo, sino también los derechos y las voces de muchos otros que habían sido silenciados. La situación inesperada había cambiado todo, y con ello, su propia percepción del poder que podía tener al alzar su voz. En medio de la tensa conversación, el sonido de un motor se hizo más audible y los presentes comenzaron a girar la cabeza hacia la calle. De repente, un coche policial se detuvo con un ligero chirrido de neumáticos y una figura familiar salió de él. Valentina sintió que su corazón se aceleraba al reconocer a su padre. Era evidente que acababa de llegar de una larga jornada en el trabajo. El hombre, cuyos ojos transmitían tanto autoridad como cariño, llevaba su uniforme impecablemente ajustado. Se acercó con pasos firmes y una mirada que abarcaba toda la escena. No tardó en notar la incomodidad del oficial burlón y la determinación visible en los rostros de los jóvenes que apoyaban a Valentina. Fue como si un nuevo aire comenzara a circular entre ellos. Esa presencia era inconfundible. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó con voz fuerte pero controlada, dirigiéndose directamente al policía que había ridiculizado a su hija. La confianza que emanaba era instantáneamente reconfortante para Valentina, quien sintió como aquella situación toma un giro inesperado. El oficial burlón intentó explicar, pero su discurso le parecía vacío. Ahora frente a alguien con mayor autoridad del cuerpo, solo estaba bromeando, intentó justificar sin mucha convicción. Sin embargo, el rostro de Valentina relucía con plena seguridad al darse cuenta de que su padre estaba allí. Esto no es una broma, le replicó su padre con firmeza, señalando hacia el grupo de jóvenes. Se trata de respeto y dignidad. Mi hija tiene derecho a ser escuchada y protegida como cualquier otro ciudadano. Sus palabras resonaron no solo ante el oficial despectivo, sino también entre la multitud que los rodeaba. La reacción del policía era evidente, incomodidad y sorpresa se dibujaron en su rostro mientras su superior seguía hablando. No puedes tratar así a nadie, menos aún a una joven que solo busca defender lo correcto, continuó el padre de Valentina, manteniendo la calma, a medida que las tensiones disminuían y el murmullo solidario crecía entre los espectadores. Valentina se dio cuenta del impacto que tenía tener a alguien tan valiente a su lado. Su padre no solo era un soldado en las fuerzas especiales, era un defensor inconmensurable dentro de su propia comunidad. Ese momento cambió no solo la percepción del policía burlesco, sino también la de otros presentes. Valentina sintió como algo profundo dentro de ella florecía. Quizás había esperanza para cambiar las dinámicas en este barrio. Con la soporta firme y decidida de su padre respaldándola,
Preparó sus palabras para continuar con su defensa, sabiendo ahora que ya no estaba sola en esta lucha. La llegada de su padre marcó un antes y un después. Lo que comenzó como un conflicto quedó transformado en un acto colectivo por el respeto y la justicia, mostrando cómo incluso una sola voz puede encontrar aliados inesperados en momentos cruciales. El ambiente se tornó pesado mientras el policía burlón procesaba lo ocurrido, al ver a Valentina junto a su padre, un hombre claramente respetado y con un uniforme que simbolizaba sacrificio. Sus sentimientos de vergüenza comenzaron a aflorar. La mirada desafiante y decidida de Valentina, acompañada de la firmeza que su padre proyectaba, le hizo cuestionar sus acciones y la actitud que había tomado minutos antes. Mientras los murmullos de apoyo entre los jóvenes crecían, el oficial se sintió aún más pequeño. Era consciente de que había cruzado una línea al menospreciar a una adolescente y su padre, quien servía en las fuerzas especiales. En ese momento, el silencio de la multitud se volvió ensordecedor. Todos esperaban su reacción. Se tomó un momento para recomponerse. Lo siento, finalmente dijo, su voz resonando con un tono genuino. No debía haberme burlado de ti ni de tu familia. A medida que pronunciaba esas palabras, su rostro mostraba señales claras de remordimiento. La risa que había soltado previamente le parecía lejana e inapropiada ahora que comprendía la magnitud del impacto que sus palabras podían tener. Valentina lo miró fijamente, sorprendida por el cambio en su postura. No esperaba una disculpa. Gracias, respondió ella, aunque con una nota de incredulidad en su voz. Sabía que las palabras eran solo un primer paso, pero al menos eran un reconocimiento de que había estado equivocándose al tratarla como si fuera insignificante. El oficial continuó hablando, esta vez reflejando un nuevo entendimiento hacia Valentina y su situación. Me doy cuenta de que cada persona aquí tiene una historia que contar, afirmó con más seriedad. Y la realidad es que mi trabajo es proteger y servir a todos, no ridiculizar o desestimar sus luchas. Su cambio de corazón resonó en los presentes, quienes lo observaban con atención. A medida que el nuevo diálogo se desarrollaba, Valentina sintió una mezcla de alivio y esperanza. Era una pequeña victoria en medio de una situación complicada. El gesto del oficial abría la puerta a un posible cambio en la percepción entre la policía y la comunidad. Nadie debería ser juzgado por su apariencia ni su entorno. Todos merecían respeto. La transformación del policía burlón no solo afectó a Valentina y a su padre, sino también a otros jóvenes que presenciaron este momento de redención. La humildad era un paso necesario para reconstruir puentes y sanar las heridas entre ellos y las fuerzas del orden. Con el corazón palpitante, Valentina comprendió que el camino hacia la comprensión era largo, pero ese momento marcaba el inicio de algo diferente, una oportunidad para dialogar y sanar juntos en busca de justicia y respeto. La experiencia vivida por Valentina y el oficial burlón dejó una huella profunda en ambos, iluminando verdades que a menudo se ignoraban en el ámbito de las fuerzas del orden. A medida que la situación se resolvía, Valentina reflexionó sobre lo ocurrido. Se dio cuenta de que su valentía al defender a su amigo no solo había sido un acto de resistencia personal, sino también un desafío a los prejuicios que existían en su comunidad y en la fuerza policial. Por su parte, el policía comenzó a cuestionar su propia conducta y los prejuicios que lo habían llevado a menospreciar a una joven latina. Había creído firmemente en estereotipos arraigados que lo hacían ver a Valentina como alguien sin valor ni voz. Sin embargo, al enfrentarse a su error y observar la fortaleza de la joven, empezó a comprender que cada persona tiene una historia valiosa que contar. Esa revelación le hizo sentir vergüenza por su actitud anterior y comenzó a ver su labor como un servidor público bajo una nueva luz. No solo proteger y servir, sino también escuchar y comprender. Valentina comprendió que el cambio no ocurriría de la noche a la mañana, pero sentía una renovada esperanza. Aquel encuentro había sembrado una semilla de diálogo entre las fuerzas del orden y la comunidad. No era solo ella quien necesitaba ser escuchada, más bien, era un llamado para que todos los jóvenes del barrio pudieran expresar sus preocupaciones sin temor a represalias o burlas. La valentía que demostró al defenderse era un reflejo del deseo común de ser tratados con respeto. A medida que los murmullos de apoyo resonaban entre sus amigos, sintió cómo esa experiencia podía servir para abrir puertas hacia una mayor comprensión entre generaciones. La policía no debería ser vista como un enemigo, sino como parte integral de la comunidad, personas dispuestas a ayudar y proteger realmente.
El oficial se comprometió en ese instante a reflexionar sobre sus acciones y trabajar activamente para cambiar su enfoque hacia aquellos a quienes debía servir. La experiencia compartida les brindó tanto a Valentina como al oficial una visión renovada. Los prejuicios eran obstáculos que debían superarse juntos. Así, ambos se dieron cuenta de que el camino hacia la empatía y el respeto mutuo comenzaba con el reconocimiento de sus errores y la disposición para aprender. Aquella situación inesperada se transformó en un catalizador para el cambio, recordándoles que todos tenemos el poder de influir en las percepciones ajenas y generar un impacto positivo en nuestras comunidades. El viaje hacia una relación más saludable entre la policía y los ciudadanos había comenzado. Con el murmullo de la conversación aún resonando en el ambiente, Valentina sintió una calidez reconfortante al lado de su padre. En ese momento, las miradas se entrelazaron, transmitiendo un mensaje silencioso: unidad, amor y respeto mutuo. La experiencia vivida había forjado un lazo aún más fuerte entre ellos, un recordatorio de que en medio de la adversidad, la familia siempre será un refugio. Valentina pensó en cuánto había luchado su padre y en todos los sacrificios que había hecho por su familia y su comunidad. Cada semana, él arriesgaba su vida para proteger a las personas. Y ahora comprendía que ese esfuerzo merecía reconocimiento y respeto. La valentía que él le había enseñado desde pequeña no solo aplicaba al campo de batalla, sino también a las interacciones cotidianas con los demás. Al mirar a su alrededor, Valentina vio otras caras jóvenes que estaban observando la escena. Inmediatamente sintió que todos compartían una historia, un deseo profundo de ser escuchados y valorados, independientemente de su origen o circunstancias. Habían despertado en ella sentimientos de solidaridad que se fortalecieron esa tarde. Era algo más grande que ella misma. Este es el comienzo, musitó su padre, rompiendo el silencio. No podemos permitir que los juicios basados en las apariencias nos separen. Todos somos parte de esta comunidad. Es fundamental que aprendamos a respetarnos unos a otros. Esa simple afirmación resonó poderosamente en Valentina, ampliando su visión del mundo y de las relaciones humanas. El oficial que había cometido el error observaba este momento conmovedor desde un costado. Se dio cuenta de que el respeto debería ser una vía de doble sentido. La policía necesita escuchar a la comunidad con empatía, mientras que los ciudadanos también deben comprender el peso del deber que llevan quienes se encargan de protegerla. Esa conexión humana era crucial para disparar verdadero cambio. Mientras el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, proyectando sombras largas y cálidas sobre el grupo reunido, Valentina sintió una oleada de esperanza. Este era un nuevo capítulo, no solo para ella y su padre, sino para toda la comunidad. Gracias a su valentía y a un injusto momento convertido en aprendizaje colectivo, era posible ver un futuro donde el respeto y la comprensión prevalecieran sobre los prejuicios. Caminando junto a su padre hacia el hogar, Valentina supo que cada lucha daría frutos y continuaban estirando la mano hacia los demás y construyendo puentes sobre las diferencias. La lección más profunda no era solo sobre no juzgar en base a las apariencias o antecedentes, sino sobre reconocer el valor inherente en cada ser humano y la conexión que todos compartimos en este vasto tapiz de la vida. Era un hecho que llevaban tatuado en sus corazones a partir de esa memorable tarde. Todos merecen ser escuchados y respetados. La experiencia vivida por Valentina y él. Oficial Burlón nos invita a reflexionar sobre temas cruciales como la identidad cultural, los estereotipos y la necesidad de empatía en nuestras interacciones diarias. En un mundo cada vez más diverso, es fundamental reconocer que las percepciones que tenemos de los demás a menudo están alimentadas por prejuicios que pueden distorsionar la realidad. La historia de Valentina no solo se trata de una joven luchando por ser escuchada, sino también de un llamado a cuestionar las narrativas simplistas que muchas veces nos separan. Al enfrentar la injusticia, Valentina desafió no solo al policía, sino también a una cultura de desdén hacia aquellos que son diferentes. Su valentía encarnó un deseo profundo de conexión y entendimiento. El cambio en la actitud del oficial resaltó cómo todos podemos aprender de nuestras acciones y cómo la apertura al diálogo puede romper barreras. Este encuentro se convierte en un símbolo de cómo las historias individuales pueden resonar en una comunidad más amplia, fomentando el respeto y la compasión. Es en esta intersección donde es crucial enfatizar que todos tenemos una historia que contar, y es esencial escuchar y validar esas historias para construir una sociedad más inclusiva. Si bien los
Estereotipos pueden surgir de generalizaciones basadas en el origen o la apariencia. Estas visiones se desmoronan cuando nos tomamos el tiempo para conocer a las personas detrás de las etiquetas. La empatía no es solo una respuesta emocional, es una habilidad necesaria para el progreso social. Valentina, al comprender la importancia de ser firmes en sus creencias y al mismo tiempo abiertos hacia quienes tienen perspectivas diferentes, demostró que el respeto mutuo comienza con el reconocimiento de la humanidad compartida. La experiencia del oficial al darse cuenta de sus prejuicios también ilustra que nadie está exento de error, lo que importa es cómo elegimos aprender y crecer a partir de esos errores. El cierre emocional que se vive al final de esta historia invita a todos a llevarse una lección importante. Cada interacción presenta una oportunidad para trascender las diferencias y generar un impacto positivo en nuestras comunidades, al abrazar nuestra diversidad y confrontarlos estereotipos con amor y comprensión, podemos construir puentes donde antes había muros. La empatía es una herramienta poderosa para fomentar un futuro donde todos sintamos que pertenecemos, donde nuestras voces sean valoradas y nuestras historias celebradas. Solo así podremos avanzar hacia una convivencia más armoniosa y respetuosa, ya sea en un barrio complicado o en cualquier rincón del mundo.